Hola, este día miércoles 4 de enero a las 10 de la noche, pero bueno, los que vean repetición, bienvenidos también. Em, Gracias por estar aquí, todos los que están en el chat en vivo. Estamos platicando, comentando este libro que hoy terminamos, El hombre en busca de sentido de Viktor Frankl, el creador de la logoterapia, su propio sistema. Ayer habíamos estado platicando acerca de cómo él había perdido toda su vida a la hora que es ingresado en un campo de concentración, cómo él decide quedarse en Alemania y no irse a los Estados Unidos para donde tenía visa porque él había sido cuidar a sus padres. Sin embargo, de todos modos, toda la familia, padres y él y la esposa de él, de Viktor Frankl, fueron llevados a campos de concentración en donde pues él perdió toda la comunicación. Ha hablado del shock que representó entrar, de cómo los presos, cómo todos los prisioneros, prisioneros de los campos de concentración no sabían a lo que se estaban enfrentando y todavía tenían un poquito de esperanza. Ayer empezamos a ver la segunda fase, que es ya las reacciones psicológicas dentro del campo de concentración. Ahora vamos a empezar con suerte es lo que uno no padece. Él dice, Viktor Frankl, que durante su estadía en el campo de concentración, agradecían lo mínimo que se pudiera. Por ejemplo, si iban a andar descalzos en la nieve, pues un pedazo de madera en el pie era un alivio y para ellos era enorme. Era una alegría relativa cuando estaban sentados quitándose los piojos o cuando se sentaban a comer su sopa aguada que parecía agua, su papa podrida, cuando por lo menos no los golpeaban, para ellos representaba pues alegría. Después de ser libre, ve una foto y dice que se encuentra gente en una revista, ve una foto y la gente que está con él, que no vivió en el campo de concentración, esto pasa cuando ya está libre, le comentan que la mirada de esa persona en el campo de concentración estaba vacía y a él le vienen, imagínense, le afloran muchísimos recuerdos y piensa, esta persona no tiene idea de lo que la persona de la foto, aunque parezca con mirada vacía, lleva dentro. Seguramente está interiorizando o está viviendo dentro de él algo importante, en fin, así sucedió. Bueno, después lo mandan al campo, dice al campo de infecciosos. Lo mandaron a él, como era médico, lo mandaron como médico voluntario a un campo de enfermos de tifus. Y eso lo salvó de morir, la verdad. Dice que en ese momento, cuando estás en esta reclusión, cuando estás ya en este lugar tan extremo de emociones y pues que tu vida depende de otras personas, no tienes ningún tipo de control, se tambalean los valores previos porque la intención es sobrevivir y hay mucha gente que se va a lo más bajo de su existencia o de su naturaleza para poder sobrevivir. En estos campos no se les reconocía su dignidad y se les despojaba por completo de toda su voluntad y los convertían en lo que él llama carne de exterminio. Entonces se podían perder absolutamente todos los principios que tú llevabas de tu vida anterior. Se les trataba como animales y por ley de conservación, pues trataban de no llamar la atención, de ser el último, como que no mirar a los ojos, como cuando vas a un examen y examen oral y tú dices así, pero no voy a hacer que hagamos la mira y me pregunten, bueno, pues ahí peor todavía, porque eso dependía tu vida, el sufrimiento, todo lo que estaban viviendo. Añoranza de soledad. Dice, se añoraba la intimidad de la soledad por unos momentos. Cuando fue a un campo de reposo, tuvo la oportunidad de encontrar atrás de las barracas, mientras atendía enfermos, un lugarcito atrás de una barraca en donde iba y se escondía. También dice que se dormía entre los cadáveres y era la única manera que tenía de tener un poquito de intimidad y un poquito de soledad. Esto debe haber sido terrible, pero para él era normal. Acuérdense que también habíamos comentado el día de ayer o en el capítulo anterior que eran ya casi, se habían despojado de muchas cosas, de muchos sentimientos, estaban un poco insensibles, apáticos es la palabra, apáticos. También empezó a consolar pacientes. Dice, no les daban medicina, a los desahuciados los dejaban morir, no les daban nada, ninguna atención ni nada. Él estaba tan cansado como los enfermos
pero hacía un esfuerzo para regresar a este espacio de soledad que había conseguido en este campo de reposo. Juguetes del destino. La vida humana tenía poco valor. Es lo que les decía, se endurecían, su corazón se endurecía. Ellos ya nomás eran un número. Sacaban a los cadáveres por carretillas y cuando se trasladaban no importaba quién era, sino que cuadraran los números que requerían, como lo hemos mencionado antes, ¿no? A los que se llevaban al morir les quitaban todos los zapatos, abrigos, porque los demás que quedaban vivos seguían, los servían. A esto que me refiero, no con apatía, sino con falta de sensibilidad, es eso, eran capaces de acercarse a una persona que había estado conviviendo con ellos, muerto, cuando todavía no se enfriaba, y quitarle el abrigo y quitarle todo, porque a ellos les iba a servir. Y yo creo que el difunto no tenía ningún inconveniente, ¿eh? En el campo eran juguetes del destino de los guardias. Su norma, responder con la norma que él se impuso de Víctor Frankl fue responder con la verdad las preguntas sin salirse de la pregunta. Como a veces divagamos, bueno, pues él decía no. Y así lo pasó varias elecciones hasta que llegó el día que le tocó que lo trasladaran a un campo de reposo y él iría como médico. La última voluntad aprendida de memoria, esta es una parte muy bonita, dice, nadie confiaba en el traslado porque podía ser que te mandaran al matadero, ¿cómo ibas a confiar en quienes estaban acabando con tu vida? Esto podía ser una trampa, dice, el médico en jefe le dice que hasta las 10 de la noche puede borrar su nombre de la lista si no quiere ir, pero Víctor Frankl le dice, yo no voy a manipular el destino, yo voy a aceptar lo que venga, así lo he hecho hasta hoy. El doctor se despide de él y le dice, pero como si el doctor supiera hacia dónde iban estos que iban a trasladar a este campo de reposo. Eh, y Frank le pide que si no, él no regresa, por favor, le diga a su esposa unas ciertas cosas. Dice, y lo obligué al doctor a que se aprendiera de memoria el testamento que yo estaba dejando, que era nada más decirle a su esposa que nunca la había olvidado, que siempre había pensado en ella. Y el doctor se llamaba Otto y Víctor Frankl lo recuerda todavía y se pregunta qué habrá sido de Otto ahora que se acabó toda esta guerra. Y después, o años después, finalmente el traslado era cierto, no sucedió como en otras ocasiones que era una trampa para llevarlos al matadero, no, aquí sí fue cierto. A pesar de que el doctor Otto le había dicho no te vayas, o sea, casi al despedirse había lamentado que se fuera, aquí pues dice, me fui a ver qué pasaba. Como les repito, el traslado sí era cierto, sí llegaron a un campo de reposo y él después se enteró que el campo que él había dejado había sido incendiado con los enfermos de tifus adentro. O sea, él creyó en su destino, se entregó y le fue pues bien, la verdad. Planes de fuga, dice, los prisioneros generalmente tenían miedo de tomar decisiones y además eran apáticos, claro que tenían miedo de tomar decisiones en las circunstancias en que estaban. Tenían tendencia a evitar la responsabilidad cuando evadirse era una opción. Y él una vez iba a escapar con uno de sus amigos y al final no se escapó, habían conseguido unas mochilitas. Esto es una historia fuerte porque en la barraca de mujeres que habían muerto y que estaba todo llena de piojos y demás, habían encontrado unas mochilas, se robaron unas papas, estuvieron a punto de huir. eh, y bueno, él va a despedirse de uno de los enfermos que atendía, y resulta que el enfermo lo ve con cara de por piedad no te vayas. Y él decide en ese momento no irse y cuando se arrepiente y le dice al amigo, yo no me voy a ir contigo, dice que siente una paz increíble por haber atendido la súplica de la mirada del enfermo, ¿no? De todos modos, dice que consigue una paz interior, se acerca al frente de batalla, los trasladan. Bueno, resulta que ya con el tiempo, ya estando en este campo donde no se habían escapado, el frente de batalla empieza a acercarse, o sea, la línea enemiga donde está llevándose la batalla de la Segunda Guerra Mundial empieza a acercarse al campo de concentración y entonces autoridades, capos, cocineros, todo el mundo ya se había ido y pues, todo el mundo les decía, se tienen que ir porque también vamos a incendiar este campo de concentración. Y cuando él y su amigo ahora sí de nuevo están tratando de escaparse de nuevo, aparece un camión color aluminio y entonces con una bandera de la Cruz Roja. El guardia que estaba todavía ahí, pues cambia de actitud y se vuelve amable, pues sí, qué raro, ya habían perdido la guerra.
No fue la liberación inmediata. Esta es de las pocas partes donde él habla de lo que sucede en ese momento. Serían intercambiados por prisioneros de guerra, les dijeron, así que no podemos sacarlos. Los de la SS ya también se habían vuelto muy amables. Y dice, iban a salir 15, a la mera hora nada más salieron 13, pero nos dejaron a nosotros 2, él se quedó y de nuevo se entera más adelante que a estos 13 que habían desalojado los habían matado. Irritabilidad dentro del campo de concentración. Además de apáticos, estaban irritables. Los prisioneros tenían ya muy baja autoestima. Imagínate que todo el tiempo te están diciendo, golpeando. ¿Qué es lo que hemos platicado en relaciones destructivas? Se va bajando la autoestima de las personas. Se te va interiorizando eso, ¿no? Los de más alto rango, cocineros, guardias, capos y los de intendencia, todos estos también prisioneros, pero con un rango más alto, tenían sus delirios de grandeza y eran capaces de lastimar a los suyos, ¿no? Por otro lado, los prisioneros comunes se burlaban de ellos y de sus actitudes. Había una rivalidad entre prisioneros, entre los privilegiados y los comunes, y esto era una tensión muy fuerte porque estaban cansados, estaban insensibles, apáticos, irritables. Eh, Dice que le tocaba, cuando era médico cuidando enfermos, le tocaba limpiar la barraca y entraba, dice, esto de que revisaban los comandantes la barraca era ridículo porque estaba lleno de piojos, todo cerdo, pero lo que sí no podía haber una paja en el suelo, pues si no era suficiente excusa para golpearte. Dice, la verdad es que todo es una excusa para maltratarte, para golpearte, y bueno, dice, la irritabilidad por mantener limpio se agravaba por la apatía de los enfermos que no se movían y que no cooperaban. Y eso le hacía sentir mal, enojarse con un enfermo que ya ha perdido todo el sentido y ya no tiene intención de moverse. Esto es importantísimo el que sigue porque es la libertad interior. Libertad interior. Explicando psicológica y psicopatológicamente, podemos pensar que el hombre es una persona que el hombre se define por el entorno, pero también ellos tenían capacidad de elección, siempre tenemos capacidad de elección. Y aquí van a encontrar, yo creo que el origen de muchas cosas que escuchan en esta época de tú eliges, ¿cómo decía? El dolor es inevitable, el sufrimiento es una opción, en fin, todas estas cosas que ustedes escuchan de cómo reaccionar, pues tiene mucho de su origen en Viktor Frankl, con mucho más sustento, creo. El hombre tiene su capacidad de elección. Hay ejemplos que se puede superar la apatía y la irritabilidad. El ser humano conserva siempre un reducto de libertad espiritual. Tiene independencia mental, aún en los peores estados de tensión física y psíquica. Y yo también lo creo, porque ahí han visto una película que se llama 27 minutos. Él tiene opción de decidir si se mata o si se mantiene. O sea, parece que sí hay una opción, ¿no? Al hombre se le puede arrebatar todo menos la libertad humana, la libre elección de la acción personal ante las circunstancias para elegir su propio camino. Esto es importantísimo y por eso el asunto de sectas, de gurús, me puedes decir todo lo que tú quieras, pero aquí hay una cosa que tienes tú de tuyo y que nadie te puede arrebatar a menos que tú la entregues, que es tu libertad mental. Siempre se podía elegir. El tipo de persona en que se convertiría el prisionero, de acuerdo a las condiciones de campo, es más producto de una decisión personal que de la tiranía de los nazis. Fíjense qué importante reflexión y cuánto dice esto. O sea, la persona en que tú te conviertas después de haber estado en cautiverio, en un campo de concentración donde te han humillado, te han sobajado, te han torturado, depende más de ti que de la crueldad de los otros. O sea, es una decisión tuya que va dentro de ti. Eso es importantísimo. Cada uno puede decidir quién ser espiritual y mentalmente y conservar su dignidad humana. Claro que sí puedes. Físicamente a lo mejor no, mentalmente sí.
eh, y escribe, solo temo una cosa, bueno, él recuerda a Dostoyevsky que dice, solo temo una cosa, no ser digno de mis propios sufrimientos. Dice, también existía la vida contemplativa o activa que proporciona valores creativos y la posibilidad de hallar plenitud. Y también en una vida exenta de acción y contemplación tiene sentido y tiene una sola respuesta, la actitud de mantenerse erguido ante el destino inexorable, como la vida en un campo de concentración. O sea, tú todavía puedes, como el capítulo pasado dijimos, como él se le puso al frente a un soldado, pues tú puedes mantener tu dignidad y tu capacidad mental aún en las peores condiciones. Todos los aspectos de la vida son significativos. El sufrimiento es parte sustancial de la vida, como el destino y la muerte. Importante. El destino, un regalo. La actitud con la que un hombre acepta su destino y el sufrimiento que conlleva, la forma en que se comporta, eh, es lo que le da sentido a su vida, todo eso, ¿no? A ver. El destino, un regalo. Eh, la actitud con la que un hombre acepta su destino y el sufrimiento que conlleva, la forma en que se comporta, es lo que le va a dar sentido a su vida. Puedes o no puedes conservar la dignidad si quieres, puedes atesorar o despreciar los valores morales por la situación o destino, pero puedes aprovechar todo eso también para en crecimiento espiritual. La libertad interior puede elevar al hombre por encima de su destino adverso. Yo creo que esto hay que subrayarlo y lo voy a poner aquí. La libertad interior eleva al hombre por encima de un destino adverso. Eso lo tendríamos que aprender y repetirnoslo todos los días. Análisis de la vida provisional. Eh, Circunstancias más decisión. Abandonar el nivel espiritual y humano implica rendirte, y eso le sucedía a algunos que estaban prisioneros. Existe una cosa que él denomina amparo interior. Ellos no sabían cuánto iba a durar lo que estaban viviendo, y entonces los prisioneros ya no vivían en función de un futuro. Y denominan a la vida que estaban llevando una vida provisional, es como mientras, ¿no? Y pierden la noción del tiempo. Hay una cosa que menciona muy curiosa y así nos pasa. Ellos decían que era mucho más larga un día que una semana. Pues que así puede ser también, ¿no? Estamos en un examen final, pues puede ser más larga la hora del examen o la cita con el dentista que la semana entera. Esto es un ejemplo muy burdo, pero es más o menos así como lo entiendo. La vida fuera para ellos era como una cosa que no existía, era una cosa fantasmal porque ya ni siquiera la imaginaban. Quien se vencía ante la ausencia de futuro se refugiaba en recordar y recordar y recordar. Y eso no está mal, porque recordar es una forma de evadir, eso lo digo yo, pero era el que se iba al puro recuerdo sin pensar que podía haber un futuro, era como desentenderse de su propia vida e ignorar que todo sufrimiento encierra una oportunidad de crecer espiritualmente más allá de uno mismo. Él dice que vio cómo muchas personas consiguieron la grandeza humana cuando lograron ver al futuro y no dejarse rendir. Spinoza, se refiere al filósofo, Spinoza, educador, dice que había que subsistir por una esperanza de futuro. Se distanciaba de los problemas cotidianos, imaginando el futuro. Dice, él, por ejemplo, decía que se imaginaba dando una conferencia, esto ya no los había dicho antes, pero nos dice aquí otra vez, se imaginaba dando una conferencia, sentada en una silla, tapizada, con un vaso de agua, platicando a la gente. Se imaginaba eso para distanciarse de lo que estaba viviendo. Eh, yo creo que es un ejercicio que muchos hacemos, aquí hago un paréntesis, muchos hacemos este ejercicio de separarnos de, voy a ir al dentista, ¿qué voy a hacer después? Voy a tener un examen, ¿qué voy a hacer? Por lo menos yo lo he hecho creo que toda mi vida. Y cita a Baruch Spinoza y dice, el sentimiento que se convierte en sufrimiento deja de serlo en cuanto nos formamos una idea clara y precisa de él. Dice aquí, menciona las crisis, cuando vienen estas crisis de distanciamiento, de rendirte, de ya no quiero ver al futuro, es cuando dice, nos dábamos cuenta cuando alguien ya no se quería levantar, no quería despertar. Dice, cuenta la historia de un hombre que soñó
que acababa la guerra, se lo dijo, oiga, doctor, mire, soñé que se acababa la guerra el 30 de marzo. Esto se lo dijo a principios de marzo del 45. Eh, y dice que pues el señor tuvo una renovada, o sea, se sintió mejor, lo vio muy bien, pero conforme se acercaba el día 30 de marzo y que no venían las buenas noticias, al final el señor murió, dice, y seguramente pues, se cumplió el presagio de su sueño. Él salió de la guerra, aunque la guerra no hubiera terminado, pero una forma de evadirse. También menciona a Nietzsche y dice, quien tiene un porqué para vivir puede soportar cualquier cómo. Esto también es una frase para acuñar en bronce. De Nietzsche. Interesante este librazo que escogimos, ¿eh? Les aviso que el siguiente libro es una novela, ya la tengo aquí, ahorita les voy a dar el nombre. La pregunta por el sentido de la vida. Se necesitan cambios radicales de nuestra actitud frente a la vida. Aprender y enseñar que no importa qué esperamos de la vida, sino qué espera la vida de nosotros. No podemos estar esperando que llegue. La vida nos plantea preguntas cada día y cada hora. Vivir significa encontrar la respuesta correcta a todas nuestras acciones. O sea, de veras yo creo que esto hay como que pasarlo a nuestra cabeza, sentarlo y repetirnos. Y por eso yo creo que es la tercera vez que leo este libro, porque siempre hay algo. Y está bien, porque cuando tenemos una situación adversa, hay que tratar, si no perfecto, y si no siempre, lo más que se pueda estar buscando cómo salir, o cómo sobrevivir, o cómo pasarlo bien, o qué aprendimos. El sentido de la vida es una cosa individual, no es una idea abstracta, no puede, cada quien tendrá lo suyo. Dice, estos pensamientos en el campo eran lo que nos liberaba de la desesperación. Pensar en un futuro, pensar en un sentido de vida, pensar que ese sufrimiento que estabas teniendo podía significar algo. En el libro que vimos de reencarnación, que yo sé que no tiene nada que ver, pero sí por lo menos le da este sentido de ir labrando un camino energético para los demás que sigan, puedan pasarlo mejor. Yo creo que aquí, este paréntesis es importantísimo, la humanidad debería haber aprendido tanto de esto que pasó en la Segunda Guerra Mundial que no deberíamos estar teniendo esta crisis humanitaria de los migrantes en todo el mundo. Eh, de verdad que deberíamos habernos sensibilizado como humanidad y la gente que gobierna el mundo y que es de poder debería hacerlo. El sufrimiento como un logro. El sufrimiento se tiene que aceptar como una tarea. Aquí dice que había hombres que no querían llorar y otros que lloraban y otros que confesaban en secreto haber llorado, y él dice las lágrimas en realidad era un testimonio de la valentía de un ser humano. Algo nos espera. Estaba prohibido impedir los suicidios. O sea, tenías que dejarlo. Entonces tenían que ser muy previsibles y empezar a ver cuando alguien empezaba a desanimarse, ya no se quería parar, ya no se quería comer, porque esa persona podía estar pensando en suicidarse. Y él, como psiquiatra, se acercaba, algo te está esperando en la vida. Esto puede ser que no sea eterno. Ellos no sabían cuánto iban a vivir, pero por lo menos no te des por vencido. Una palabra a tiempo. Ahí es cuando dice, había que hablar. La influencia inmediata de una determinada conducta siempre es más eficaz que las palabras. Dice que una vez una persona robó unas papas y entonces llegaron a interrogarlos todos y 2.500 prisioneros del campo de concentración guardaron silencio y nadie acusó al culpable. Estaban desfallecidos y él, y dice, ya todos estaban, ya nadie quería seguir, ya. Entonces el jefe de la barraca, que era un prisionero también, le pide al doctor que hable con los prisioneros y logra convencerlos y dice, yo no sé ni siquiera de dónde me salió la idea o cómo pude, porque en estas circunstancias donde se ha perdido todo, donde no sabes ni siquiera si va a salir vivo, si sabes que los están llevando, has visto los peores horrores y todavía conservar la esperanza de un futuro, es un reto. La cura médica de almas.
Él les decía que había cosas que recuperar y reconstruir al salir. Tenían una familia, una carrera. A un médico le dijo, usted está a punto de terminar un libro y nadie lo va a poder acabar si usted no vive. Y empezaba a decirles eso, empezaba a decirles todo lo que podían encontrar al salir, ¿no? Dice, no sabía lo que les deparaba, pero él por lo menos les daba esa esperanza. Se refirió al pasado, dice, ningún poder sobre la tierra puede arrancarte lo que has vivido, lo que vivió en el campo, pero también la vida anterior. Tenían numerosas posibilidades que pueden dar sentido a tu vida. Nada puede arrebatarles el sentido de su vida y el sentido de su dignidad. Eh, para cada sufrimiento existe un sentido. Y otra pregunta que él aquí bueno, otra subtítulo y otra respuesta es la psicología de los guardias en el campo, porque yo también me lo he preguntado, ¿cómo puedes infligir tanto dolor? Y entonces ya estamos llegando a la tercera fase de las reacciones del prisionero. Dice, por supuesto había sádicos, que eran a los que elegían, y sentían un placer macabro. Dice que a ellos les gustaba estar ahí en la nieve y cuando ya habían acabado de trabajar, prendían unas hojitas y se calentaban todos, pues no tenían guantes, no tenían zapatos, no tenían ropa, y había un guardia que por el placer de molestarlos, les apagaba el fuego y los golpeaba por quererse calentar con un poquito de fuego. Se elegía a los sádicos cuando debían ser implacables. Pues sí, hay gente que tiene esta naturaleza. Tenían el corazón embotado por haber sido testigos. Había algunos guardias que habían sido testigos de tales horrores que ya se habían acostumbrado, se habían vuelto insensibles, como lo mencionamos al principio. Estaban endurecidos moral y mentalmente. Algunos, de todos modos, de pronto sentían compasión. Y menciona el caso de un comandante que alguna vez de su propio dinero fue a comprar medicinas y a escondidas se los daba a los enfermos. A este comandante, cuando terminó la guerra, inmediatamente le ayudaron a quitarse la ropa, a vestirse de otra manera, a esconderlo para que quienes habían ganado la guerra, que eran los aliados, no le fueran a hacer nada. Y cuando al fin lo encontraron, lo entregaron, pero pidieron que prometieran que no le iban a hacer nada al comandante, que se había portado siempre bien con ellos, ¿no? Eh, Sin embargo, dice Víctor Frankl, el haber sido guardia en esa época no revela nada de una persona porque estábamos todos en una situación distinta. Eh, Dice, a veces los prisioneros más viejos eran más crueles que los guardias. Eh, Dice, por ejemplo, él conoció a un guardia, menciona que cuando estaba un día haciendo trabajos forzados, uno de los guardias sacó de su bolsillo un poco de pan y se lo dio, dice sentir un poco de compasión. O sea, que eran buenos como eran malos y no se puede juzgar. Y aquí en este capítulo también menciona que hay dos razas de hombres en el mundo, los decentes y los indecentes. Y siempre se mezclan. Ningún grupo humano es pura raza. La vida en el campo desgarra el alma humana y expone los abismos interiores. Es como un experimento mucho, muy cruel y mucho, muy doloroso. El límite entre el bien y el mal atraviesa a todo ser humano y llega hasta las más hondas profundidades del alma. El hombre es el ser que decide lo que es. Es quien inventó las cámaras de gas, pero también el que entra a ellas. Me parece fuertísimo. La dualidad del hombre. La dualidad del hombre, terrible, doloroso, muy fuerte. Tercera parte, y dice después de la liberación, y este ya es el final del libro, las reacciones después de la liberación. Cuando vieron una bandera blanca, pasaron dice, por lo menos él pasó de la ansiedad al alivio. Sin embargo, al salir del campo, sienten dolor, dice, empezamos a caminar porque ya estaba abierto, ya no había alambrada eléctrica, ya podíamos caminar libremente. Y esto me pareció impresionante. Cuando empiezan a caminar libremente, dice, nos empezaron a doler las piernas. Las piernas que no les dolían haciendo los trabajos que hacían y viviendo como estaban, pero estaban sobreviviendo. Y entonces se saca una fuerza distinta. Aquí ya libres les dolía. Eh, Aún de todos modos, no, de la misma manera que al principio no pudieron asimilarle estar en este campo de concentración, de la misma manera que esta libertad tampoco la interiorizaban. Llevaban más de 3 años y medio, casi 4 años o 4 años metidos en un campo de concentración.
Ellos sentían que no pertenecían a este mundo al que estaban regresando, tenían que reaprender a sentir alegría, porque entre ellos se comentaban, no sabían sentir alegría de nuevo, ¿no? Habían aprendido, como dijimos hace rato, a sentirla de otra manera y por otras cosas. Eh, Él dice que vivieron un proceso de despersonalización. Eh, en el campo, dice, él finalmente, después de caminar un trecho largo en medio de un campo lleno de flores, se tiró de rodillas y rezó la oración que había repetido muchas veces, que es: en la angustia clamé al Señor y Él me contestó desde el espacio en libertad. Entonces dice Víctor Frankl, arrodillado lloré y lloré hasta que mi vida comenzó de nuevo, hasta que de nuevo me convertí en un ser humano. El desahogo. Eh, Dice, el peligro de la liberación le sucede como le pasa a un buzo, que cuando bueno, por ejemplo, si alguien ha estado en una cama hiperbárica, en una cama hiperbárica está cerrada, es un cilindro cerrado, con presión muy alta, y esa presión se tiene que ir disminuyendo para que puedan abrirla. Pues si no, pues te reventarías todo, ¿no? Como en un avión y demás. Bueno, aquí pasa lo mismo, dice, tampoco puedes tener la libertad de golpe porque hay que despresurizar, ¿no? Hay que superar las experiencias y no volverse victimario, porque relata que caminando con un compañero en el campo había unas espigas, dice, yo me di la vuelta para no pisarlas y el compañero las pisó y dijo, después de todo lo que hemos sufrido, ¿por qué no van a sufrir los demás? Ese es el peligro de salir de víctima y volverte victimario, muy fuerte. Nadie al final, dice Víctor Frankl, tiene derecho a hacer el mal, aunque lo hayas padecido. Además de la deficiencia moral, la amargura y el desencanto, eh, porque además hay un muy lánguido recibimiento, hay gente que no le cree, o gente, y lo dice al principio, gente que como no has vivido, como no entiendes el tamaño de lo que se sufrió, y eso nos pasa a todos en todas las maneras. Cuando se nos muere alguien, cuando tenemos un accidente, cuando minimizan lo que nosotros estamos viviendo, es que no entiendes. Y eso para ellos era también decepcionante. También dicen, decepcionados de no encontrar lo que ellos esperaban, no encontrar a la familia, la casa que habían dejado, enterarse de todos los que habían muerto, de cómo habían perdido todo. eh, y finalmente llega una pregunta que yo creo que esa es la que nos hacemos todos después de una etapa de dolor. ¿Cómo fui capaz de soportarlo? Y si me volvieran a llevar sabiendo lo que iba a pasar, ¿qué pasaría? ¿Qué pasaría? Porque ellos se fueron adaptando. Ellos llegaron al campo de concentración sin saber qué iba a pasar y se fueron adaptando. Y ahora que salen, dicen, no sé cómo pude soportar tanto dolor. Es muy buen libro, El hombre en busca de sentido de Víctor Frankl. Yo les dije que esto iba a ser rapidísimo porque es un libro fácil de leer, muy bien escrito. Después sigue una aclaración acerca, bueno, no aclaración, sino una guía de lo que es la logoterapia, que se los voy a decir nada más brevemente. Él dice, es la teoría terapéutica de Víctor Frankl, son 20 volúmenes lo que él escribe, en el libro lo tiene resumido, y la diferencia, dice, el psicoanálisis, un paciente habla de cosas que son muy desagradables, y en la logoterapia va a escuchar va a escuchar las cosas que a lo mejor no quiere escuchar, pero que necesita escuchar. Y a diferencia del psicoanálisis que regresa al pasado para descubrir lo que te afecta hoy, lo que hace la logoterapia es una visión al futuro, a los valores, al sentido de la vida, busca el sentido de la existencia humana. eh, Dice que la primera fuerza motivadora del ser humano es encontrar sentido a su vida. Ahí más o menos empieza cómo él explica la logoterapia, pero bueno, si lo quieren, lo vemos otro día, pero así es como Víctor Frankl relata, narra las reacciones psicológicas de los prisioneros en los campos de concentración. Este ha sido un libro, como les digo, yo creo que muy enriquecedor. Nos quedamos con muchísimas aprendizajes que yo creo que esos los podríamos platicar mañana, si quieren, mañana jueves. Y
pues será un placer platicarlo, comentarlo y que ustedes me digan qué aprendieron, qué les gustó, qué no les gustó. Y vamos a leer el siguiente libro, ya lo tengo aquí, esperen un segundito porque lo he bajado en Kindle, lo tengo luego en el teléfono y en el teléfono es muy difícil porque me interrumpen cuando leo. Pero aquí, esta es una novela que se llama, espérenme un segundo, El cirujano de almas de Luis Sueco. Este es un libro relativamente nuevo, em, así que lo vamos a empezar a leer y tiene que ver con este tema que a ustedes les encanta de la reencarnación, pero es una novela histórica, así que yo creo que va a estar apasionante, muy buena y nos va a gustar muchísimo. Gracias por haber estado aquí, gracias a Liseli Caballero, gracias Laura, Jacqueline por ayudarme a moderar este chat, gracias por acompañarme, yo estoy aquí platicando con ustedes, por favor suscríbanse, compártanlo, regálenme sus likes, propónganme cosas, vayan a visitar la historia de Dubíges y Gertrudis. Tenemos entrevista mañana. Mañana tenemos plática con Leslie Alfredson y vamos a hablar acerca de las sectas y todo este tipo de cosas de manipulación que ya hemos tratado aquí ampliamente, pero nunca está de más porque lo necesitamos. Hasta luego todos. Muchísimas gracias de nuevo y nos vemos pronto.